Bueno, está en línea el secretario de Pesca de la provincia, Andrés Arbeleche, con quien vamos a conversar un rato. Antes que nada lo saludo como corresponde. Andrés, ¿cómo va eso? Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo está usted? Bien, aquí estamos. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Nosotros venimos siguiendo de cerca este tema de la pesca, tema muy complejo, porque todo arranca con un lockout empresario, que dicen los empresarios, no vamos a salir a pescar porque no nos dan los números. Por el otro lado, el sindicato del SOMU, sobre todo, dice, nosotros no podemos ir a la baja, nos están pidiendo una quita del concepto de producción, y ahí está la discusión. Un tema donde todos tienen razón, eso es lo complejo de la historia, ¿no? Porque todos parecen tener razón. El tema es cómo se soluciona. La última novedad sobre este punto que venimos siguiendo con detenimiento es que no lograron completar la cantidad de barcos para la prospección. Como siempre decimos, la prospección es la previa que se hace para ver si cómo está el caladero, si está bien, si está mal, si tiene talla, y no lograron ni siquiera eso, con lo cual significa que todo se va a prolongar y se hace más largo. Está bien, no estamos hablando de aguas provinciales, estamos hablando de aguas nacionales, pero esto impacta directamente en la economía, y hubo una reunión donde participó el propio gobernador y donde usted también estuvo, Andrés. A ver, ¿cómo lo ven a esto primero? Así es, Carlos. Primero, permítame hacer una aclaración para la audiencia, porque si no se torna muy confuso cuando escuchan titulares como tuvimos la mejor temporada de la historia, no hubo ningún conflicto. Como bien dijo usted, hay dos jurisdicciones, la nacional y la provincial. La provincial que ha sido un éxito y la nacional que viene con esta complicación tan importante y sobre la cual desde la provincia tenemos muy pocas herramientas. Este conflicto involucra desde Buenos Aires a Tierra del Fuego, y por supuesto que es la Secretaría de Pesca de Nación y el Ministerio de Trabajo de Nación las autoridades competentes y facultadas para dictar conciliaciones obligatorias, presentar audiencias, con lo cual desde la provincia del Chubut tenemos herramientas bastante limitadas. Ahora, como bien refería usted, Carlos, el impacto que genera la provincia es muy importante. Nosotros tenemos cerca del 50 o el 60% de la flota congeladora. Que esta flota no opere produce un perjuicio muy importante a todo lo que es estiva, a todo lo que es los servicios relacionados y por supuesto a los trabajadores marineros que están pasando una situación terrible. La verdad que los marineros están pasando una situación muy complicada desde octubre del año pasado que no trabajan. Ellos son zafreros, con lo cual en la temporada de pesca juntan un poco de dinero como para transcurrir el resto del año. Si eso no se da, bueno, empiezan a pasar una situación muy mala. Hay algo que usted, Carlos, dio en la tecla, que es cuando en un conflicto las dos partes tienen razón, es sumamente difícil de resolver. Los marineros, la verdad que reducir a la baja un 30% de sus haberes es casi impensado. Sumado a esto tenemos elecciones del SOMU, que hace que se torne un poco más complejo. Y los empresarios que no les da la rentabilidad para salir a pescar. Entonces, si las dos partes tienen razón, hay una parte que tiene que poner de lo suyo para destrabar este conflicto, que es la nación. ¿Qué es lo que proponemos de la provincia? Que reduzcan retenciones, que reduzcan el derecho único de extracción, quiten ganancias a los trabajadores, y poniendo de su parte la nación se podría llegar a un entendimiento. Así que en esa situación estamos, Carlos. ¿Ustedes le van a hacer un pedido concreto a Nación entonces? Lo interpreto así, o ya lo hicieron. Ya lo hemos hecho, pero el gobernador lo va a reiterar. Lo hemos hecho de forma formal, mediante escritos presentados, detallando y explicando el beneficio que sería para la nación que la pesca se reactive. Es decir, lo que se dejaría de recaudar impositivamente por las retenciones o por el DUE es muchísimo menos de lo que se está perdiendo por no pescar. Lo hemos hecho de manera formal y el gobernador va a viajar a Buenos Aires esta semana, el día martes, que tenemos reuniones en Buenos Aires, donde va a reclamar esto, que se den medidas para ayudar al sector, que no son otro tipo de medidas que las que el presidente ha prometido, que es la reducción impositiva, quitarle la pata al sector productivo, y para que además nuestras empresas estén en igualdad de condiciones. Las empresas ahora, perdóneme, pero lo que dicen los empresarios es que no pueden pagar un valor del concepto de producción que está
anclado a un precio langostino inexistente. Creo que andaba se decía que era de $12. Estamos hablando de valores del 2005. Es ¿no? absolutamente cierto. Quedó anclado el valor, con un valor totalmente desfasado, y valores de $5.50, $5, sumado además de que tenemos condiciones de dólar muy atrasado, o un tipo de cambio poco competitivo, como le quieras llamar, que hace que la actividad se torne más complicada. Ahora bien, también hay un detalle. Ese dólar, ese precio del valor langostino que se fijó en el año 2005, al poco tiempo, los 2-3 años, se redujo bastante, y sin embargo la operatoria de los barcos continuó, con lo cual, quitando el peso impositivo y algunas herramientas más, y quizá negociando algunas variables, se podría llegar a un entendimiento que no implique una baja tan importante sobre el salario de los trabajadores, que no tiene que ser la variable de ajuste, claramente. Ahora, entonces, la cuenta que hace el gobierno, usted lo está haciendo de vocero, es esta. Si le quitan presión impositiva, a los armadores le va a dar la cuenta, digamos. A ver, no está lineal, Carlos. Si le quitan presión impositiva, si ayudan a los trabajadores reduciéndoles el impuesto a las ganancias, lo cual es sumamente injusto, porque son gente que trabaja 4 meses. Cuando trabajan 4 meses, le sacuden el 35% de impuestos y después tienen que sobrevivir con un garantizado de 450.000 pesos, es bastante injusto que los graben con ganancias. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Con todas estas medidas se puede hacer una negociación que sea un poquito más equilibrada, que se puede buscar quizá una negociación con el gremio que no implique una reducción tan importante, o que se pueda generar por ahí una modificación sobre el valor langostino y que sea variable. Cuando suba, que se suba la paritaria; cuando baja, que se baje. Bueno, ahora el otro tema es, usted integra el Consejo Federal Pesquero. Así es, Carlos. ¿Y el tema no alcanzó esa mesa? Sí, lo que sucede con el Consejo Federal Pesquero es que la Nación tiene una preponderancia muy importante. Ellos tienen 5 votos y el presidente del Consejo, que es el secretario de Pesca de Nación. Con lo cual, muchas de las medidas son inconsultas. Una de ellas fue la suspensión de la prospección. La verdad que el día viernes hasta a las 6 de la tarde la prospección se iba a realizar, y sin embargo, de manera casi inconsulta, nos comunican de Nación que se suspende. Si está bien o mal suspenderla podemos discutir, pero la Secretaría de Pesca tiene que cumplir con patrones biológicos, no preocuparse o no mirar para el apuro cierre cuestiones que quizá son ajenas a la situación. Sobre todo cuando el INIDEP recomendaba que se realice la protección. Así que en esa situación tan trabada estamos. Sí, yo lo que veo es que Nación, por lo menos los testimonios, no tiene mucho interés, ¿eh? Yo voy a hacer, Carlos, si me permite, un paralelismo. Cuando nosotros tuvimos un conflicto muy importante entre Acafache y SOMU el año pasado, que por suerte lo hemos podido resolver muy bien, tuvimos algo así como 37 reuniones. El gobernador se involucró en infinidad de esas reuniones, el secretario de Trabajo, por supuesto, siempre acompañando de Nicolás Arte, y la provincia puso de su parte, que fue la reducción de la tasa de extracción, que implicó una renuncia a un cobro impositivo importante sobre el sector. De parte de Nación veo que vamos 4 reuniones en un conflicto que se viene desde el año pasado, con lo cual lamentablemente coincido, la sensación es que por parte de la Nación esto es un tema muy menor, pero sin embargo son millones de dólares que está perdiendo la Nación. Al día de la fecha yo creo que ya debemos haber perdido 200 millones de dólares el Estado argentino por la falta de reanudación de la actividad pesquera. Sí, aparte de un conflicto que no le conviene a nadie. Es un conflicto que no le conviene a nadie, y que, insisto, desde la provincia nos vemos muy limitados para ayudar. Por ejemplo, yo no puedo convocar a las cámaras y a los sindicatos de Mar del Plata o de Tierra del Fuego o de Santa Cruz que vengan a la provincia del Chubut. Sería absurdo. Pero sin embargo nos produce un grave daño tanto a nosotros como a Mar del Plata. Y sí, noto que por parte de la Nación hay cierto desdén o menosprecio sobre la gravedad del conflicto. Bueno, y el otro tema que para mí viene de la mano, estamos ya terminando el mes de mayo, ¿no? Y uno mira el calendario y dice, caramba, tenemos la temporada de aguas provinciales a la vuelta de la esquina. El otro día me comentaban, y leí alguna revista especializada y después algunos portales, y después hablé con
Álvarez Castellano, él me confirmaba que tienen las plantas abarrotadas de mercadería. Que este es todo un dato también. No se está vendiendo el langostino que se estoqueó en la temporada anterior. Con lo cual se va a llegar seguramente a la temporada de pesca en aguas provinciales con stock de langostinos capturados en la anterior zafra. Esto es... Yo no me metí en la cámara, no sé si es así, me remito a lo que dicen uno y lo que dicen otros. ¿Esto que está pasando puede llegar a influir en aguas provinciales? Sí, primero permíteme una aclaración. Respecto de lo que es la temporada de nación y el stock que pudo haber provincial, no tiene mucha incidencia o mucha relación porque son dos productos distintos. El congelado a bordo tiene su propio mercado y lo de RAW son otro distinto. Efectivamente hay cámaras, hay empresas que tienen sus cámaras todavía llenas de langostinos de la temporada provincial y hay otras que no, que lo han vendido todo. La verdad, Carlos, que no soy negativo al respecto. Hay una dificultad para la demanda, para la venta de langostino, hay poca demanda, un precio caído, pero confío de que vamos a llegar a la temporada provincial con las cámaras vacías. No confío, no es un acto simplemente de fe. Veo los gráficos de cómo es en todos los años la venta de langostino en el transcurso del año. Y generalmente siempre a esta altura del año todavía hay mucho en stock y para cuando se llegue a noviembre están las cámaras totalmente... Está bien, me quedo con esta mirada. Ahora, este sistema del pago de producción en base al langostino valor $12, ¿también se aplica a la cuestión provincial o no? No, tenemos un convenio colectivo totalmente distinto, o un acuerdo paritario totalmente distinto de lo que es nación con provincia. Y la verdad que el sistema provincial, que es una cuestión que adoptaron los sindicatos con las cámaras, no tengo nada que ver, es mucho más fácil de entender. Es un precio en pesos por kilo de langostino y por cantidad capturada, donde las variables son más sencillas y cuando en una cuestión hay variables más sencillas, la discusión siempre se torna mucho más amena. Bueno, el hecho de que no sean los mismos parámetros ya está, ya marca una diferencia a favor en todo caso de la actividad acá, ¿no? Sí, por supuesto, pero además le doy un ejemplo, Carlos. La discusión que nosotros tuvimos, que duró casi 8 meses, que fue tan dura, era si cuánto más, si era un 50% más, o un 80% más, o un 100% más. Esta discusión de aguas nacionales es sobre los empresarios proponiendo un 30% menos, con lo cual hay que reconocerlo, son dos discusiones de sí, totalmente queda claro. Una consulta última y lo dejo en libertad. ¿Qué es esto de la empresa Skylight? Espero que lo diga bien. Han llegado a un acuerdo con esta empresa para el monitoreo de las embarcaciones, de la actividad pesquera. ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Cuéntenos. Me quedó, Carlos, una espina igual pendiente. Cuidado con los portales especializados en pesca. Hay algunos que son sumamente serios, con periodistas que conocen, que están en el tema, y hay algunos otros que no son periodistas, sino que están gente... No, conozco el paño, no me extraña, me conozco el paño, Y escriben No. Bueno, pero usted confía en que yo hace 30 y pico de años con este laburo. No. Ya lo sé, Carlos, yo sé discriminar unos de otros. Lo que pasa es que la diferencia es que yo leo a todos. Sí, porque la verdad la encuentro, justamente la verdad la encuentro leyendo a todos. Porque todos esconden parte de la historia cuando les conviene. Todos. Entonces uno mira y dice, yo sé para qué lado apunta. No, quédese tranquilo que con mi caso, a mí no me pasa eso. Pero lo digo por la audiencia, no por usted, Carlos. Yo sé que usted tiene muchísimos años de experiencia y estas cuestiones las sabe y sabe quién es quién. Carlos, el sistema Skylight, la verdad que es algo que llevó a cabo su secretario Diego Branda, una gestión muy interesante que ha realizado, que es para poder tener un monitoreo de nuestra flota mucho más estricta, en tiempo real. Porque nosotros necesitamos saber en todo momento dónde están los barcos pescando y en qué horario están pescando. Tenemos prohibición de pescar en horario nocturno y tenemos zonas donde se pueden hacer o no. Los muchachos son a veces son buenos, ¿no? Pero si los controlamos son mejores. Y el sistema que teníamos de monitoreo era deficiente, no nos permitía determinar con precisión
si se estaba incumpliendo con la reglamentación. Así que bueno, esta gente que ha hecho Diego Brandan es fantástica, porque nos permite justamente tener un control súper estricto de todo. Pero en términos prácticos, ¿cómo sería? ¿Qué sería de nuevo? Básicamente, nosotros estábamos utilizando un sistema muy viejo que no nos permitía en tiempo real tener un monitoreo de la flota. Este sistema lo que hace es que en tiempo real, a través del monitor del sistema de la Secretaría de Pesca, sabemos dónde está cada barco, a qué velocidad está, cuál es su posición satelital, si está arrastrando o no está arrastrando, porque tienen que informarlo al sistema, y varias variables más que nos permiten tener un control muchísimo más estricto. Usted sabe que una vez me mostró un secretario de Pesca de Nación, un ex secretario de Pesca de Nación, no hace mucho tiempo atrás, su celular. Me dice, ¿querés ver dónde están los barcos pescando? Y me mostró, y estaban exactamente ubicados en dónde estaban, en qué cuadrante y demás. Sí, Carlos, yo lo tengo también. Ah, lo tiene. ¿Estamos hablando de esto mismo o de otra cosa? No, es otra cosa. Eso es un sistema prácticamente gratuito que lo puede bajar cualquier persona, pero tiene limitaciones sumamente importantes de lo que es el tiempo. El refresh, el update de los datos que realizan estos sistemas gratuitos no son tan en tiempo real como necesitamos. Hay un tema muy puntual que es el siguiente. Yo necesito saber en tiempo súper real, es decir, al segundo, si el barco está, a qué velocidad está el barco navegando, para saber si está arrastrando o no. Porque muchas veces me dicen, no, estaba a la deriva, no estaba pescando, de noche estábamos a la deriva. Y los sistemas gratuitos tienen una información que nos lo van pasando cada tantos minutos. No, está bien, me está hablando de otra cosa, digamos. Es lo mismo, pero mucho más avanzado. Porque es tiempo real, digamos, no es que capaz que lo que usted dice que lo ve no tiene precisión, que eso esté ocurriendo exactamente ahora. Y nos hacían los descargos cuando imputábamos las multas y no teníamos los datos para poder aplicar las multas y decirle, no, estabas cometiendo una infracción. ¿Qué es una empresa? ¿Esto es una empresa privada de telecomunicaciones? ¿Qué es? Es una empresa privada que tiene un costo muy económico. Lo desconozco los detalles finos porque lo ha llevado a cabo el subsecretario Diego Brandan, pero efectivamente tiene un costo. Creo que el primer tiempo va a estar subsidiado por alguna ONG que justamente implica que se cuide el mar, pero los detalles finos del contrato no los tengo. Bueno, no, se lo preguntaba porque lo aproveché ahora que lo tengo en línea para preguntarle por esto, que ha sido una noticia del fin de semana que me pareció importante para destacar. Estimado... Es muy importante que mantengamos un mayor control de nuestra pesquería. Nosotros obtuvimos la certificación del langostinos patagónicos salvajes, sello MSC, que usted, Carlos, sí, era uno de los pocos escépticos que pensó que no lo íbamos a lograr, pero para mantenerlo necesitamos seguir teniendo controles, pero incrementarlos. Nos pone que tenemos que mejorar nuestro estándar de control. Así que estas noticias se van a seguir repitiendo porque tenemos que mejorar los controles. Gracias por habernos atendido. Carlos, gracias a usted por esa llamada. Bueno, ahí está el secretario de Pesca de la provincia, Andrés Arbeleche, con quien charlamos.